mi nombre es Fernanda Vázquez. Yo soy estudiante de la licenciatura de nutrición en Unitec Campus Sur. Hoy voy a hablarles sobre mi proyecto final de la materia en línea Nutrición, Investigación en la Nutrición. En este caso, mi proyecto se basó en la información que nos brindó nuestro profesor en las 9 semanas para poder desarrollarlo. Y en este caso, el proyecto lleva el nombre de enfermedades gastrointestinales en México. Como una pequeña introducción, les voy a mencionar que las enfermedades gastrointestinales son uno de los principales problemas de salud en México. Se transmiten de manera fecal o oral o bien con el consumo de agua o alimentos los cuales están contaminados. Afecta principalmente a la población infantil y depende mucho del nivel socioeconómico para que éstas puedan reproducirse de manera más rápida. Además de que los principales agentes patógenos involucrados son bacterias, parásitos o también virus. En la semana 1 pudimos ver la información que nos brindó nuestro profesor para dar el planteamiento del problema o de este tipo de proyecto que íbamos a realizar. En este se basaba en lo que era una pregunta inicial. Mi pregunta era ¿cómo han influido las enfermedades gastrointestinales en la población mexicana y hoy en día cómo éstas interfieren en la vida diaria de cada persona? Además, en la semana 1, además de lo que fue el planteamiento del problema, hubo un objetivo general, que mi objetivo general era referente a identificar los factores asociados en las enfermedades gastrointestinales en México. En lo que fue la semana 2, metimos en nuestro proyecto lo que fue las etapas del método científico. Como ya sabemos, entre estos incluye la observación, hacernos alguna pregunta, como lo había mencionado anteriormente, hacer una hipótesis referente a este tema, así como también el cuarto paso, que es la experimentación, el fin de llegar a esta conclusión y por último reportar todos los resultados que hayamos tenido. En este caso, este proceso lo llevamos durante todo lo que fue el proyecto para poder llegar a eso, a la toma de los resultados, por lo cual lo fuimos viendo conforme cada semana. Durante la semana 3 vimos lo que fue la propuesta de investigación. Aquí tuvimos un objetivo general. En mi caso, el objetivo general que decidí optar para mi proyecto fue el de que sería necesario identificar cuál era la población más susceptible a lo que son estas enfermedades gastrointestinales y cómo se ha visto relacionada toda la población mexicana ante esta situación. Como un parámetro cronológico referente a este tipo de padecimientos, utilicé desde el año 2000 hasta lo que fue el año 2015 para tomar en cuenta este tipo de procesos evolutivos que tuvo la enfermedad en nuestro país. Además, incluí lo que era el factor socioeconómico, que pensé que era uno de los factores más importantes para poder llegar a tener este tipo de enfermedades. Todo esto para llegar a tener una información o un conocimiento más amplio sobre la situación de estas enfermedades. Llegamos a lo que fue la semana 4. En la semana 4 conocimos un nuevo concepto que se llama NUBE, que es la nutrición basada en la evidencia. Este tomaba como tal lo que son 5 o 6 factores para poder realizar toda la hipótesis de tu proceso de investigación. Que uno era formular una pregunta, como lo habíamos hablado anteriormente. Era la búsqueda de una mejor evidencia, también evaluaba la crítica, la validez de los hallazgos, en este caso la ampliación de las conclusiones a la práctica y evaluar el rendimiento crítico. En este caso venía una observación muy importante que decía que tenías que encontrar las cosas en el momento debido y hacerlas en el momento indicado. En este caso, la nube nos ayuda a recolectar todo este tipo de información para poder llevarla a cabo al proceso que nosotros tengamos en ese momento activado. Durante la semana 5 tuvimos un test automatizado. En este caso se recolectó toda la información ya aprendida desde la semana 1 hasta lo que fue la semana 4. Llegamos a la semana 6. Aquí tuvimos un tipo de información nueva, pero que aparte nos ayudaba a organizar todo lo que ya habíamos acumulado durante las semanas anteriores. En este caso, el tema son los métodos, técnicas de recolección de datos e instrumentos de medición.
Aquí es muy importante porque es importante verificar qué tipo de información nosotros tenemos para poder encasillarla en alguno de estos puntos, como puede ser información cuantitativa, cualitativa o también ambas. Para elegir un tipo de método tenemos tres opciones. Uno es el observacional, tenemos la entrevista y también tenemos la encuesta. Cuando hablamos sobre la técnica, hablamos sobre un conjunto de reglas y procedimientos que nos permiten o que permite al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de lo que estamos nosotros investigando. Y bueno, llegamos a lo que es el instrumento, que este es el mecanismo que usa el investigador para recolectar y reintegrar la información que ya se tiene, que puede ser mediante formularios, pruebas, test, en este caso escalas de opinión o listas de chequeo. Como mencionábamos, en este caso, para poder encasillar nuestra información en algún tipo de, pues en cada uno de los datos que nos brindan, es necesario tener o verificar la fuente de información que nosotros tenemos. En este caso, existen dos tipos de información que nuestro maestro nos dio mayor énfasis en ellos, que son la primaria. La fuente primaria es la información que se obtiene como tal de un contacto directo con el sujeto. Puede ser mediante una observación, puede ser mediante cuestionarios o también entre entrevistas. Tenemos la segunda fuente, que son las secundarias. En este caso, la información obtenida es desde documentos, que puede ser una historia clínica, puede ser también en este caso una ficha académica, estadísticas, datos epidemiológicos o también un censo. Son los tipos de fuentes que podemos nosotros tomar. Durante la semana 7 intervenimos una nueva palabra llamada la pregunta pico. En este caso, ¿qué significa esto? Pues no es más que una estrategia para construir preguntas clínicas de investigaciones válidas. En este caso, PICO es un acrónimo cuyo objetivo es abordar los tres componentes de una pregunta: el qué, el cómo y el dónde, para poder así generar todo nuestro proceso de la investigación. El acrónimo PICO, en este caso P, significa paciente o lo que sería también población. Lo que hace referencia a la I es de intervención o también puede ser manejado como E, que en este caso sería la exposición. La C es como tal el comparador. Y por último, la O es una palabra en inglés que en este caso sería outcome, que significa desenlace. Llegamos a la semana 8 y en la semana 8 tuvimos un test, el cual incluyó toda la información de lo que fue este nuevo parcial para poder evaluar todo el conocimiento adquirido. En lo que fue ya la última semana, aquí pudimos ya tener la información de manera tangible. ¿Qué quiere decir? El profesor nos dejó hacer todo un artículo, el cual era referente al proceso que nosotros llevamos de investigación, referente a la información que elaboramos desde la primera semana de la materia en línea. Y podemos concluir que en este caso vemos cómo existe en efecto esa relación entre la alimentación que se tiene día a día, el nivel socioeconómico que nosotros tengamos, así como también encontramos que el sexo y la edad son otros de los dos factores que llegan a afectar para que una persona pueda llegar a desarrollar una enfermedad gastrointestinal. Espero que les haya parecido de manera correcta y un poco interesante este proceso, el cual pues llevamos durante todas estas 10 semanas.